Se murió Godard, po, man. ¿Vamos a hablar de eso o vamos a dejarlo pasar? Muy cacurri eso. Sí, primero que nada, yo no he visto ninguna película de Godard. Me llamo inculto. Ni en la Ni, universidad te ni, pasaron sin Neófito. aliento. Sin aliento. Ah, pero vi la versión de la otra. Del Richard Gere. La versión del Richard Gere. Con la Kim Basinger. Esa estaba. Primero de los hermanos Farrelly. Pero No, no mira, sé que no. Me declaro. Me declaro en neófito. Ignorante. yo no he visto nada, pero qué buena oportunidad para ver películas de Godard. Ya que está con un podcast. Hoy día, muy asertivamente, nuestro proveedor de películas, don Cristian Briones, alias Fílmico, ponía un comentario súper certero en Twitter, donde decía que lamentablemente mucha de la gente que trataba de hacer que otras personas se acercaran al cine de Godard, les faltaba poco que andar con la boina y una pipa para hacer las recomendaciones. Y yo creo que efectivamente ese es uno de los problemas, porque hay que conceder que Godard efectivamente es complejo, no es alguien que tú puedas, como decirlo, recomendar a alguien que está, no sé, pues alguien que ha visto puras películas de Marvel y quiere ver eso, difícilmente le vaya a poder meter una de Godard sin que te lo tire por la cabeza en un rato. Entonces, claro, pues para acercarte a ese cine se requiere una construcción de público bien, bien compleja, y lamentablemente un poco las conversas que hemos tenido acá, los críticos o los cinéfilos más de esa línea, la verdad es que hacen aún más inaccesible este tipo de películas. Yo creo que ese es el principal problema que tenemos con Godard, como decía ahí Freddy. Yo en lo personal, cuando hice el diplomado, tuve que ver un par de películas ahí. Y claro, es difícil si es que uno no está acostumbrado al tema académico de esa línea. ¿Qué te hicieron ver? Sin aliento, la clásica, y es que no tengo el nombre en la punta de la lengua, pero te lo voy a buscar para ¿De qué trataba? ¿De qué trataba? de gente pasado a caca, no. Echando el comentario. Hay ¿Cómo? una, la de la Brigitte Bardot, una famosa de ella, El Desprecio. No, espérate, a ver si debo tener el nombre aquí. Pero bueno, mientras la busco, es que como te digo, porque Y la otra donde trabaja esta niña bien bonita, con el Jean-Paul Belmondo, La Ana Karina participó en muchas películas de Godard porque era pareja de Godard. De hecho, es la protagonista, sale en Sin Aliento, sale en Vivir su Vida, sale en varias. El Pequeño Soldado. No, sí, actúa en muchas películas la Ana Karina con Godard. Y la que trabajó, hace poco hay una película que hizo esta mujer, que hace de Sever, Jane Sever. Jane Seymour, la Donna Quinn. No, una rubiecita que era amiga de los Black Panther y todo. Es buena la película. Pero el John Paul Belmondo hace una película con ella. La esposa de James Bond. Esa Seymour, ¿no? Tidux, ¿no? De Alia Tidux. ¿No? Bueno. No, la cosa más, la Jean Sever. O Sever. No, yo cuando entré llegué a Arcos, ahí se masturbaban con Godard. Llegaron a la historia del cine, empezaban ahí ya con esas weas. Y el profe, ya cabros, vamos a poner play a la película. Allá era así como en películas Godard, y en literatura era André Bazin. Pero es que Bazin es el de cabecera. En base a Bazin. André Bazin. Pero bueno. Ya, pero no venimos a hablar de Godard. Todo lo contrario. Pero no descartamos que lo intentaremos. Claro. No descartamos que lo vamos a intentar. El departamento de cultotoscopio ahí está trabajando para ver qué podemos hacer. Y bueno, vamos a hablar de una de Disney. Claro, vamos a hablar de una de Disney. Pero diametralmente opuesto. Pero estaría orgulloso. En día en cultotoscopio dejamos a un socio Pedro a cargo, porque él
Keno pusieron el director. Ojo que ya tenemos un podcast de ese director, así que este sería como una segunda parte, pero es como una segunda parte asociada a un actor fetiche de él. Así que, Sí, es como a propósito del estreno de la semana, viene esta sugerencia. Dale nomás. Para mí, personalmente, yo voy a admitir que me secuestré el programa porque, aunque sí fue una idea que presentamos con Keno, fue una idea que a mí se me ocurrió, así como que no hablemos de Zemeckis aprovechando Pinocho. Keno me dijo, ya, buena idea. Porque Zemeckis, a mí es como una de las piedras fundacionales del cine. Es como uno de los primeros nombres que yo me aprendí viendo películas. Con la tele aprendía, era uno de los primeros nombres que yo veía y que yo decía, me gusta lo que está haciendo este compa. Entonces, para mí, lo considero que es un visionario, es un director que estuvo bajo el ala de Steven Spielberg y que él lo bañó muchas veces hasta que el tipo encontró su camino y nos entregó grandes clásicos. Siento que es un tipo que formó más o menos lo que estamos viendo ahora en el cine actual, con su trabajo, con lo que hizo en Polar Express y en Beowulf, cosas que en su momento fueron fallidas, pero que abrieron las puertas a lo que estamos viendo ahora. Casi todo eso se está haciendo en tecnología digital y en animación y en captura de movimiento y todo eso. Pero también nos entregó muchos clásicos como y lo que los voy a nombrar en orden: Volver al Futuro, Historias Asombrosas, Quien engañó a Roger Rabbit, La muerte le sienta bien, Forrest Gump, Contacto, Náufrago. Son películas como sin parar, ¿cachai? Y son clásicos todos. Pero la película que nos convoca ahora, que es Pinocho, es como parte de su segunda parte de su carrera, que es un momento en que yo considero que Zemeckis deja de preocuparse de contar buenas historias y empieza a preocuparse más de desarrollar formas de contar películas, ¿cachai? Como con la tecnología digital, el desarrollo de los efectos especiales al nivel en que ciertas películas parecieran ser excusas para presentar un nuevo truco, como el caso de The Walk, la película del Joseph Gordon-Levitt, donde un tipo francés tiene que cruzar las Torres Gemelas en la cuerda floja. Y una película que, si tú la veis, la única gracia que tiene es el truco. Es mostrarte este escenario virtual 3D y hacerte creer que las Torres Gemelas están ahí existiendo y aún siento que es la única gracia de esa película. Entonces decidimos hablar de Zemeckis y Tom Hanks, porque siento que al mismo tiempo podemos hablar de estas dos etapas de Zemeckis, ¿cachai? El Zemeckis creativo, full poderoso en Hollywood, con películas como Forrest Gump y Náufrago, y el Zemeckis más experimental y ya un poco menos inspirado, digamos. Películas como Polar Express y Pinocho. Pero igual, así como yo conté cuál es mi experiencia con Robert Zemeckis, me gustaría también saber, como yo no estuve en el podcast de Zemeckis, me gustaría saber cuál es su experiencia de Zemeckis, porque siento que estamos al mismo tiempo en la misma edad, más o menos. Entonces me imagino que Zemeckis debe haber tenido como una influencia parecida. O sea, Zemeckis definitivamente para toda nuestra generación es un personaje que está ahí presente por ser responsable de básicamente Volver al Futuro y quien engañó a Roger Rabbit en esta etapa como ochentera. Entonces es un personaje que uno seguía, digamos, uno estaba ahí en el radar porque, bueno, más que nada por creo yo que por Volver al Futuro, porque siento que Roger Rabbit no tiene esa... Tal vez estoy equivocado, pero siento como que no tiene ese culto que tiene Volver al Futuro.
Volver al Futuro, yo creo que es una película que todo el mundo la agarra en el cable, la ve, la debe haber visto muchas veces. Que Roger Rabbit es más dark, más oscura. Sí, y tengo ese registro de que no era una película de mucha rotación. Volver al Futuro, películas que te daban siempre los fines de semana, te las daban en la tarde, o sea, estaba absolutamente rotando, siempre estaba ahí constantemente. El medio te estaba recordando que existe Volver al Futuro, pero Roger Rabbit era una película como que estuvo en su momento, fue un boom, pero después son de estas películas que no eran fáciles de conseguir, una película que no la rotaban tanto. Yo creo que era por el tema de los derechos, porque tenía tantos monos. Yo creo que por eso es más que nada. Distribuirlas en televisión era un cacho. Y después viene, y de ahí siento que él llega, es el punto de inflexión donde él deja sale un poco el cine fantástico como para intentar ponerse serio, que algo que yo siento que a todos estos directores le pasó, digamos, ¿cierto? A Spielberg le pasó en algún minuto, de no querer estar siempre casado con el blockbuster y querer pasar a un cine como más adulto. Y ese punto de inflexión es La muerte le sienta bien, que después de esta comedia negra, donde ya empieza a experimentar con los efectos especiales, se lanza con las películas que le terminan dando un renombre, digamos, le terminan entregando un Oscar, que es Forrest Gump, luego viene Contacto y Náufrago, creo yo. Forrest Gump, Contact, sí, Náufrago. Sí. Viene What Lies Beneath, no me acuerdo cómo se llama en español. Sí. Pero sigue siendo, claro, esta película que sale como un poco de este cine, llamémoslo que con los gringos lo llamarían cine clase A, que este cine, el drama, ¿cachai? Como que intenta tener cierta profundidad. Claro, puede entrar con lo que que de hecho, ¿cacha? Es como lo mismo de Spielberg. Por ejemplo, Spielberg, guardemos la distancia así. Spielberg estrena Jurassic Park y ese mismo año estrena La lista de Schindler. Zemeckis estrena el 2000 esta película, Lo que la verdad esconde, no me acuerdo cómo era en español, con Harrison Ford y Michelle Pfeiffer, este thriller sobrenatural, y ese mismo año estrena Náufrago. ¿Tú sabes por qué hubo ese tiempo? ¿Tú sabes que ese tiempo? Porque dicen que tuvo que esperar para que el Tom Hanks se pusiera flaco. Porque tuvieron que volver a filmar a la isla al Tom Hanks flaco en el cosa más con Caluga y todo el atado dentro de la isla. Tuvieron que volver a filmar esa escena, entonces tuvieron que esperar como varios meses para que el Tom Hanks fuera al gimnasio y todo el atado y volviera a filmar esa escena. Se hizo en 2 partes, de hecho. Y ya después de Náufrago, toda esta parte experimental con la animación. Ella empieza como a declinar un poco su carrera y como que ya sus películas no son tan exitosas, como que empiezan a pasar más o menos piola. Como que ya nadie las recuerda mucho, digamos, como les decía fuera de grabación. O sea, yo después de Náufrago, de alguna manera le perdí la pista a CMX, vi Beowulf, porque el podcast que hicimos de CMX estaba metida a Beowulf como una película para ver. The Walk fue una película que me dormí, no la terminé de ver y como que nunca me llamó, y ya no me llamaba tanto la atención ver el cine CMX, no, como que Aliados nunca me llamó la atención, tampoco me llamó la atención ninguna de sus películas animadas, o sea, ni el Cuento de Navidad, ni el Expreso Polar, El Vuelo, y ya lo último que vi de CMX fue Pinocho, y porque teníamos que hablar de ella, ¿cachai? Me da un poco de lata eso, pues, porque uno efectivamente tiene ese cariño detrás de CMX. El weón hizo una película que todo el mundo quiere. Yo no sé si habrá alguien que no quiera Volver al Futuro, no lo sé. O mismo Forrest Gump. Yo ahora que vi Forrest Gump, en algún momento dije, se podrá decir que es sobrevalorada la película, pero es una película súper querible. Que todas, o sea, yo creo que todas tienen su propio público. Volver al Futuro, Roger Rabbit, La muerte le sienta bien. Hay mucha gente que ama La muerte le sienta bien. Todas tienen su Contacto, también tienen su público. Contacto es maravilloso. Todas tienen su público.
A mí yo entré bueno, yo una vez fue uno de los que yo más o menos di el pie para que hiciéramos el podcast anterior de CMX, porque yo quería hablar de una película que a mí me encanta, que yo conocí a CMX antes de Volver al Futuro. Yo lo conocí por la de Dos bribones tras la Esmeralda perdida, donde trabaja el Michael Douglas con la... Romancing the Stone. Exacto, esa película yo la vi en el cine, me acuerdo, y me encantó. En ese tiempo yo iba al cine sin fijarme quién era después fijé el director, súper, y después supe que venía la del Volver a Futuro, y la fui a ver. Pero a mí me encantó esa película. Y de ahí empecé a ver CMX. No, yo, por ejemplo, después del Náufrago yo le seguí el paso, vi el vuelo, vi los Aliados, vi varias películas de CMX. Hasta, por ejemplo, la que no vi, por ejemplo, las que recién hablábamos acerca de la de los muñequitos del Norwen, y la de la última que hizo para HBO, de las brujas, tampoco la he visto, esas dos no las he visto. Pero a CMX igual le seguía, sí, igual tenía algo que decir, algo... Las partes, la animada, esas que empezó a trabajar con la cuestión de los... A mí me gustó, esa de... La primera que es la... No sé si la dirigió él, pero estaba metido en la de la casa embrujada. No sé si la dirigió él. ¿Monster Club? No. Sí. No estaba metido él. O sea, como director no. No, ya, pero estaba... Porque fue una de las primeras que empezaron con la famosa de poner ponerle puntito a las personas y animarlo y después meterlo en una película animada. Después vino el Beowulf y bueno, el Expreso Polar, la del Cuento de Navidad, que también a mí me gusta harto el Cuento de Navidad. Pero eso. CMX no, igual bien. El cierre de Freddy así se fue como desinflando. Yo no sé si contaba esto. ¿Cómo se desinfló CMX, yo creo? ¿Cómo se desinfló CMX? Yo no sé si he comentado esto en el podcast alguna vez, pero claro, yo chico, sin tener mucha noción de directores todavía ni nada, solo el gusto por algunas películas, me obligaban a ir a un pueblito que se llamaba Chuchiñí, que está cerca entre Salamanca y Los Vilos, para los que quieran tener alguna referencia gráfica de dónde queda esto. Es un pueblito interior, así en el norte, árido, donde en esos años no había tele, no llegaba ningún canal, y la única instancia para ver televisión en esos 15 días que yo me iba de vacaciones para allá con mi familia era cuando íbamos a ver una tía que vivía un poco más abajo del cerro y agarraba señal. Y me acuerdo que en ese entonces, como bien decía Claudio, Volver al Futuro rodaba harto, tenía harta rotación en las películas y todo el tema. Y me acuerdo que en ese entonces como que estrenaron Volver al Futuro 2 o iban a dar Volver al Futuro 2 y era como que ya la fuimos a ver, nos quedamos viéndola con mis primos allá y recuerdo el final de Volver al Futuro 2. Ese final abierto con el Marty McFly gritándole al Doc en el suelo que por favor no le haga esto, que en el fondo no se le muera. Y de alguna manera la conversa era ¿cuándo vamos a tener la posibilidad de ver la tercera parte en algún momento en Chile, en ese entonces? ¿Cachai? ¿Cuántos años íbamos a tener que esperar para ver la tercera parte de Volver al Futuro? Y ese es como el recuerdo que tengo como de CMX, de eso, pues, de ser alguien que te conectaba con aventuras, ¿cachai? De alguna manera, de ser una persona que te conecta con historias que a uno le gustaría vivir, ¿cachai? Con cosas que a uno le gustaría que te pasaran a ti, ¿cachai? Todos queríamos ser Marty McFly en ese momento, que todas las cosas te resultaran, ¿cachai? Era genial. Entonces, como te digo, esa era un poco la visión de CMX cuando no tenía tanta idea de que había un director detrás de las películas. Uno, como te digo, en ese entonces era un poco la sensación de que las películas se hacían casi solas gracias a los actores. Entonces, y nada, pues después efectivamente tú empezás ya a seguirlo un poco, te entusiasmas con algunas cosas, vino Forrest Gump, y para el mismo podcast acá cuando tuvimos la posibilidad de revisar su cine, vimos varias cosas de él, y para el de comedia romántica también metimos ahí Romancing the Stone, ¿te acordás que? Sí. No me acuerdo, ahí en alguno de esos metimos, y pudimos conocer un poco más las películas de CMX, y también te das cuenta que viste muchas sin saber que eran de CMX, que también que para atrás y todo el cual. Y efectivamente es extraño ver cómo fue decayendo de alguna manera su conexión a lo mejor con el público más general, para pasar a ser, como ustedes bien decían, un director más experimental. Yo justo hoy día leía una nota sobre él en la cual comentaban que su declive efectivamente
había empezado con El Expreso Polar. Y es cuando él de alguna manera se entusiasma con la experimentación, el cine digital, y de hecho tú empezás a leer sus entrevistas y él siempre está como pensando en los mundos que puede recrear a partir de lo digital, ¿cachai? Es un tema que para él se hace recurrente y se hace interesante. Entonces, comentaba esta nota que desde ahí en adelante había comenzado su declive, con grandes fracasos en taquilla, grandes películas fracasadas en ese término, también con poco apoyo de la crítica. La crítica también lo abandonó de alguna manera a varias de sus películas, y a partir de ahí ha estado como constantemente, como que uno cree que viene el renacer de CMX, que con El Vuelo principalmente ahí hubo algo, porque como tuvo nominaciones al Oscar, qué sé yo, tuvo como un pequeño coqueteo nuevamente con las grandes ligas, pero después decían se volvía a caer y volvía a caer en algunas películas intrascendentes. Entonces, yo creo que es interesante ver cómo su carrera se parte en dos, y aquí efectivamente vamos a coquetear con un momento donde él encuentra probablemente, y lo comentábamos en el podcast anterior, él encuentra una hebra que se le da muy bien, que es como esta triada Forrest Gump, Náufrago, Contacto, que son películas donde el fondo está en cosas que le pueden pasar a una persona común, a partir de sus problemas comunes le genera historias, ¿cachai? Y fue interesante cómo, si bien él había encontrado como esa hebra, decide soltarla y venirse a experimentar, ¿cachai? En otros elementos que a lo mejor para él eran mucho más interesantes, pero que quizás lo nublaron un poco y le impidieron el desarrollo de mejores historias, ¿cachai? Sino que tecnológicamente hablando, a lo mejor un poco lo que hablábamos el otro día con Jordan Peele, que decíamos a lo mejor si se dedica solo a dirigir y no tanto a buscar el guión con el plot twist, le puede ir mejor. Aquí es como que CMX, yo creo que se metió mucho en lo digital, en experimentar y todo el cuento, y perdió un poco la mano para esa conexión con las personas o con el gran público, si se quiere. Así que nada, me parece que es una vuelta que siempre es interesante volver a CMX, y más ahora que va a quedar este contrapunto súper llamativo con, insisto, donde están como probablemente sus mejores obras de la mano de Tom Hanks, pero también sus peores, no voy a decir películas porque no son malas películas, pero sí sus desempeños son pobres en términos de que tú no sabías en realidad qué es lo que te está queriendo contar, ¿cachai? O dónde está su preocupación realmente. Entonces me parece que ahí va a ser interesante hacer esos contrapuntos con respecto al tema. Me parece muy bien. Porque Tom Hanks, yo siento que Tom Hanks y CMX están como en la misma altura igual. Como que llegaron a un momento en sus carreras en que da lo mismo lo que hagan, ya no fallan. O la gente los va a seguir igual, los va a perdonar igual, y los va a dejar que sigan haciendo lo que quieran, ¿cachai? Y empezamos con un momento muy particular en la carrera de ambos, ¿cachai? Porque después de... déjame buscar acá para tenerlo súper preciso, pero Tom Hanks también llega un momento en su carrera en que el loco ya, después de Filadelfia, la carrera de Tom Hanks también como que sufre como una especie de quiebre, y Tom Hanks deja de ser como el comediante, el leading man de comedias románticas, ¿cachai? Y se transforma como en este actor nominado al Oscar. Es como lo que todo... en lo que se transforma como este actor de lista A, y ya no puede hacer nada más. Déjame buscar aquí en qué momento puede ser. Porque Forrest Gump viene después de Filadelfia. Sí. Después de Forrest Gump viene Apolo 13. Es el segundo Oscar de Tom Hanks. Con esta se gana el segundo Oscar. Pero ¿cachai? El momento en que está Tom Hanks, ¿cachai? Después de Filadelfia viene Forrest Gump, después viene Apolo 13, Toy Story, Salvando al Soldado Ryan, Tienes un Email, Toy Story 2, The Green Mile, Náufrago, Camino a la Perdición, y Atrápame si puedes. De una. No, Tom Hanks de ahí va hacia arriba, completamente. Tom Hanks siempre hacia arriba. Nunca da un mal paso después de Filadelfia. Tom Hanks nunca dio un mal paso.
Siempre para arriba. Claro, ¿cachai? Pero como que las carreras empiezan a ir como diametralmente opuestas, pero en ese momento en el que se encuentran estaban en peak carrera, ¿cachai? Y no sé, yo me acuerdo que Forrest Gump era de esas películas que, claro, yo ya en ese momento era full fanático de Zemeckis, yo ya seguía todo, porque La muerte le sienta bien era una película que a mí me había volado la cabeza. Entonces, lo que hiciera, yo lo quería ver. Y me acuerdo que en ese tiempo había mucha promoción de Forrest Gump. Había mucho making of dando vueltas de Forrest Gump. En la tele, en las noticias, no sé, pero yo me acuerdo que le dan mucha promoción a los insertos digitales de Forrest Gump con el presidente Kennedy. Me acuerdo que dan, no sé si era en Movie Maíz que daban en la tele, me acuerdo, pero como que te mostraban cómo hacían el inserto digital, entonces como que para mí era maravilloso y fui a ver Forrest Gump y yo cacho que no la vi, solamente me quedé así como deslumbrándome con los efectos especiales y yo sabía cuáles eran, porque ya me sabía como los making of de memoria, pero como que no vi la película. Y con el pasar de los años también como que la fui viendo y siento que Forrest Gump para mí es de esas películas que mientras tú vas creciendo la vas descubriendo una y otra vez. Y la última vez que la vi yo creo que fue hace como más de casi, podría decir 10 años, probablemente. Y la volví a ver ahora y creo que Forrest Gump es una cuestión maravillosa, que ambos, tanto Robert Zemeckis como Tom Hanks, están como en el tope de su creatividad. También lo que hablábamos en el capítulo de Nope, cuando nos referíamos a un director que sabe cómo poner la cámara, es increíble como Forrest Gump, que es una película que abarca tantos momentos en la historia de Estados Unidos, tantos momentos en la historia de la vida de un hombre, tantos momentos distintos, y el loco es capaz de desarrollártelo y resolvértelo en un plano, en 3 planos, en dos movimientos. El loco está inspirado de principio a fin, como que esa película es desarrollo técnico y narrativo así, pero máximo. Y yo no me había dado cuenta ahora que la empecé a ver con ojos de análisis para el programa, que están en un plano, ¿cachai? La escena en la que Forrest Gump aprende a jugar ping-pong, ¿cachai? Empieza con Forrest Gump sentado en el sillón viendo tele, ¿cachai? Y en primer término, 2 tipos jugando ping-pong, pero fuera de foco, ¿cachai? El foco está en Forrest Gump, ¿cachai? La cámara se acerca y se escucha un compadre como que le llega la pelota a Forrest Gump, y un compadre como que lo llama, y Forrest Gump se para y la cámara vuelve a ir para atrás, y vemos a este negro que está frente al mesón y le empieza a enseñar a jugar. Y esa es la escena en la que Forrest Gump empieza a jugar ping-pong, y es un plano. Es un plano y 3 movimientos de cámara. Entonces la precisión para decir, voy a mostrar este momento importante en la vida del personaje en un momento y va a durar esta cantidad de tiempo y va a calzar con la música. Esa precisión yo la encuentro así como ya increíble. Yo veí Forrest Gump más allá de los ojos de espectador, sino como que intentando analizar plano a plano, es una cuestión como que ya es maravillosa. Increíble cómo está hecha esa cuestión. La magia y el manejo. Es como ver una pintura y decir cómo este compadre pudo crear esto con óleo, ¿cachai? Es como ver una escultura griega y decir cómo este compadre hace 200 años pudo hacer esta mano con seda y en piedra, ¿cachai? Y yo veo Forrest Gump y me pasa lo mismo. Me gustó harto, ¿eh? Es que como que reconozco la artesanía de Forrest Gump. Como que siento que los efectos especiales no se ven tan realistas ahora, pero aún así se ven súper bien, se ven súper bonitos. Como que la película está como congelada en el tiempo y no se va a ver nunca mal. Tú cachai que es súper interesante el tema con Forrest Gump porque hasta el día de hoy hay gente que sigue reclamando por qué se ganó el Oscar me acuerdo que en ese entonces también estaba Pulp Fiction, que está ahí, y también mucha gente reclama porque está en los listados, básicamente porque dicen que es una película
nostalgia, y frente a eso, no recuerdo si Tom Hanks o Zemeckis, uno de los dos, comentaba que el pecado que tenía Forrest Gump es que era que se había convertido en una película demasiado exitosa. Entonces que en el fondo la gente se había enojado un poco por eso, porque tenía una película que todo el mundo querría si es que hubiese hecho, no sé, 100 millones, por decirte algo. Pero como la película hizo 1.000 millones, toda la gente lo odia porque cree que es una cuestión que está exagerada, ¿cachai? Y que está como enarbolada a gran nivel. Es que, ¿sabes qué? Pero yo creo que le debe pasar lo que le pasa a Titanic. Que la gente, que es una película que está tan bien hecha que la gente no se alcanza a dar cuenta lo difícil que es haber hecho una película como Titanic. Y que funcione como funciona. No se da cuenta, cuesta mucho darse cuenta. Sí, es que yo como tú dices, o sea, porque en el fondo es fácil atribuirle a Forrest Gump la chapa de que es película de nostalgia porque te hace recorrer de alguna manera toda la historia de Estados Unidos y literalmente es como verla a través de los ojos de un niño, ¿cachai? Es verla a través de la inocencia de un personaje que no juzga los hechos, sino que simplemente le pasan por el costado y él trata de vivirlos y hacer algo con lo que le pasa, ¿cachai? O sea, él es una persona que de esa manera se relaciona con la historia. Entonces, claro, es súper, para la gente de Estados Unidos, súper nostálgica y debe ser bonito ver cómo su historia, con este prisma infantil, ¿cachai? Con este prisma que no juzga nada. Pero al mismo tiempo es una película que está, como tú dices, súper bien dirigida, con un Tom Hanks sublime en sus momentos y que cumple con todos los requisitos para transformarse en un, ¿cómo decirlo?, en un clásico instantáneo. O sea, tiene momentos que son locura. O sea, el momento de la pluma, ponte tú, y cosas como esa que tienen una relación con la historia y la levedad del ser, si se quiere, ¿cachai? Son cosas que están súper bien logradas en la película y que yo de verdad hasta el día de hoy no entiendo mucho cómo puede haber gente que le tenga bronca más allá de un fanatismo desmedido, a lo mejor por Tarantino o por las cosas que estaban ahí, ¿cachai? Pero es una película con la que es muy difícil enojarse porque efectivamente tiene todos los elementos para que te guste. Pero si es mala. Claro. Yo no sé qué están hablando, pero si la película es mala. No sé. Es que estáis hablando del remake hindú que le dicen ahora, como de pero... No, ¿sabéis que realmente, bueno, antes, ¿sabéis que a mí Forrest Gump me gusta, es bonita de ver y todo atado, pero yo creo que, como decía Claudia antes, está un poquito sobrevalorada. La historia está bien, pero yo creo que al final de cuentas yo siempre pensé que esta película se hizo porque el Zemeckis vio el efecto especial que se podía hacer y utilizó la película para hacer eso. Entonces, como que no sé si vino primero el efecto y después la película del efecto, porque van como de la mano, y yo creo que usaron la excusa para hacer esta película. Y en la historia de Estados Unidos, la película tiene, si tú vas viendo, recorriendo la historia de Estados Unidos con las imágenes, también se va recorriendo con la música, la banda sonora. No sé cuánta plata gastaron en banda sonora. Está Creedence, está Janis Joplin, está la Joan Baez, está toda la cosa mala. La banda sonora de Estados Unidos desde los 60 a los 80, ¿no? Es una cuestión impresionante la plata que se gastaron en esa película. Pero es bonita de ver esto, pero no sé si es tan buena. Si tú la miráis al final, no me... Sí. Pero no era mejor que no era mejor que Tiempo Violento, Pulp Fiction. Es que yo creo que ahí entramos, nos podemos meter en un bosque, ¿cachai? Sí, Sobre el también, tema sí. de que, claro, la gente la odia porque efectivamente, o sea, nosotros conocemos el hater, ¿cachai? Y siempre va a haber hater con la película popular que ganó. Ahí está uno. Pero yo creo que el problema de Forrest Gump no es que sea una buena o una mala película, sino que efectivamente yo creo que inmerecidamente ganó mejor película. Tenía dos monstruos al lado, que no era solo estaba Pulp Fiction, también estaba Tiempos de Fuga. Ojo. Sí. Estaban esas dos películas Yo creo que la gracia... compitiendo con ella. Ahora, perdón, por ejemplo, ahora que lo mencionaba Freddy,
yo con mis compulsiones, yo vi ahora Forrest Gump porque la vi un par de veces. De hecho, me acuerdo que es una película que no me llamó la atención de ir a verla al cine. ¿Cachai? En su minuto. Pero después empecé a escuchar, bueno, en primer lugar ganó el Oscar y después empecé a escuchar los comentarios. De hecho, siempre me quedo dando vuelta cuando algún conocido, no sé si estaba en una reunión de amigos, que había ido a ver la película, se había cagado y que el cine se había cagado la risa con la escena de los milicos. Cuando el instructor de Forrest Gump decía que el weón tenía que ser un genio, cuando el weón había dicho que él estaba a hacer para lo que él le dijera, entonces que él no de alguna manera él había encajado muy bien con los militares, como que la gente le dio mucha risa. Sí, pues, lo estaba... Entonces no me acuerdo si la vi en VHS en su minuto, en DVD, bueno, pues la de haber visto un par de veces y claro, es como esas películas como que te dejan llenito. Y ahora a volver a verla, me pasó algo y es que me tuve que comprar la banda sonora. Entonces en algún momento fue como... Igual como me lo cuestioné en algún momento, fue como, bueno, así como, es que esta weá tiene muy buena música, pero si en vez de comprarme la película, me compro la banda sonora, hay algo ahí, ¿cachai? ¿Te lo compraste en físico? Sí. Es que, bueno, empieza Elvis, en algún momento Fortunate Son en Vietnam. Ese disco todo hermoso. La Joan Baez, weón. Increíble. Pero me queda esta cosa coja de que efectivamente es una película sumamente inocentona, es muy simple, pero es muy linda, ¿cachai? Y me pasó un poco esto como que la sentía súper manipuladora. Yo no tengo problemas con la manipulación, pero la encontraba terriblemente manipuladora. Esta weá de este personaje que como que te dan ganas de llorar apenas lo veía, el weón tan frágil, siempre en búsqueda del amor, bueno, cuando encuentra el amor se le muere la mina, weón. Qué terrible. Aunque sí le reconozco a CMX que le agradezco mucho que los dos grandes amores de Forrest Gump no muestren las muertes, porque esa weá ya entra en el morbo, o sea, un poco como dice el Keno, debe ser como está visto desde el punto de vista de un niño, de un inocente, o sea, donde quizás la muerte no tiene una carga tan terrible. De hecho, la última escena de ambas es en la misma cama. La última escena de Sally Field está en la cama, en la pieza que era de la mamá, y la última escena de Jenny es en la misma cama. Y está esta voz en off cuando él menciona el día en que murió. De hecho, ahora que estoy pensando, no sé si murió en un mismo día, así como un sábado en la tarde, no me acuerdo, un sábado en la mañana, una cosa así. Pero claro, encontraba y decía, pero está un poco sobrevalorada, ¿cachai? Es linda la película, si uno tampoco puede decir esta weá es una mierda, nunca no merece estar en el sitial, pero claro, no sé si era la mejor en ese año, ¿cachai? Y tenía un par de cosas que también me pasaban, que sentía que los efectos especiales, por ejemplo, cuando recreaban estos momentos históricos con estos personajes históricos, se ve muy como el culo hoy en día, esta weá de mover la boca. Pero en contraparte, toda la escena, o sea, después comparándola con Pinocho, o sea, a mí me pasó viendo Forrest Gump que el día anterior había visto Pinocho y decía, no puedo creer que el mismo director tenga estos efectos especiales de mierda en el mar, teniendo todas las escenas del Teniente Dan sin piernas. Son increíbles, weón. Son increíbles. Y uno dice, weón, o sea, y uno, claro, uno ha visto el making of y todo, pero aún así tú decís, weón, es que no logro entenderlo, ¿cachai? Pero eso me pasa un poco con Forrest Gump, que la vi ahora y claro, es una película en que tú lo recordás y bueno, habían cosas que como que no me acordaba bien, como el tema cuando la Jenny pensaba en suicidarse, como esas cosas, como cosas puntuales, pero como que en sí son de estas películas que no se olvidan, digamos, no son olvidables, como que, no sé, Pinocho ya se me olvidó un poco. Estas no. Pero... Es que metámonos en el mierdal, como decía Claudio, porque yo creo que esta es el clásico problema de la crítica con las feel good movie. Porque después nos vamos a ir a lo ácido con Náufrago, ¿cachai? Con todo lo contrario.
Y yo creo que este es el problema de siempre de las Feel Good Movie, que le quitan mucho valor a las películas que son de estas características. Y pasó ahora mismo con Coda, ¿cachai? Con Coda también el nivel de basureo que tuvo la película, básicamente porque era una película que para todo el mundo decía, oye, pero no, qué sé yo, no tiene el nivel, no pasa nada. Pero somos súper buenos para restar los méritos a lo difícil que es que una película te haga sentir bien, como decía el Claudio, porque, ojo, hay un tema de manipulación de por medio en muchas películas. Ejemplo, funeral de Tony Stark en Avengers Endgame, por ejemplo, que la weá está hecha para que la gente llore así, bueno, para que la pique y todo el cuento. Que en Forrest Gump no está, ¿cachai? Forrest Gump no tiene ese forzaje de alguna manera para que tú tengas cierto nivel de emotividad. Lo consiguen los personajes que están ahí, o sea, lo consigue el personaje, perdón, en esta película lo consigue él, y lo consigue una buena dirección con un buen ritmo, ¿cachai? Y yo reitero, yo creo que solo para cerrar la idea, dale. El ejemplo de cuando Forrest le pregunta a Jenny si el hijo es igual que él, yo creo que esa cuestión te agarra porque has visto 2 horas de película, ¿cachai? No es porque te pique la cebolla en el momento, porque toda la construcción que viene de él. ¿Cachai? Entonces yo creo que hay un cierto afán por ningunear las películas que te hacen sentir bien, ¿cachai? Que tienen como objetivo contar historias bonitas. Siento que hay un cierto ninguneo. A mí en lo personal, por ejemplo, Pulp Fiction no me mueve un pelo, ¿cachai? Yo la vi, una cuestión que no me genera absolutamente nada, la encuentro hasta torpe y tonta, ¿cachai? Así, a ese nivel de mal. De picado estás hablando. No, lo digo súper en serio, no me genera nada, o sea, Ya, encuentro que tiene una estructura que a mí en lo personal como que no me sorprende. A todo el mundo lo que le gusta de Pulp Fiction es efectivamente su estructura y como este juego, ¿no? La verdad es que a mí fue como... Ganó Cannes, a diferencia de Forrest Gump. ¿Cachai? O sea, si fuera por eso, Titanic ganó Cannes también y no los veo alabándola. No, a Titanic, ¿a cuál? Titanic, pues. No, a Titanic no me dice nada. Titanic, la de Ducournau, que vimos hace poco. Pero, ya también, sí, no, bueno. Ya, ¿cachai? Entonces, a eso voy, o sea, el punto es que yo creo que hay un dejo con este tipo de película, y yo reitero en que CMX lo había agarrado esa hebra de buena manera y la soltó nomás. O sea, en el caso de Forrest Gump yo sigo insistiendo que es una película que es demasiado bonita de ver, reitero el concepto, pero no una feel good movie. Es que yo insisto, no, como es como el chiste, pues, bueno, 200 millones de personas no pueden estar equivocadas. ¿Cachai? Bueno, entonces, por eso ganó el rechazo. 8 millones. Sí, ahí estamos, pues, bueno. Están equivocados, 8 millones de personas están equivocadas. La mierda no es mala, pues, weón. 200 millones de moscas. 200 millones de moscas no pueden estar equivocadas. El Freddy tiene algo de razón, porque efectivamente, claro, hay mucha gente ve Forrest Gump y dice, ay, qué linda Forrest Gump. Pero yo la estaba viendo y yo decía, esta película es una joda a todos los, esta cuestión es una comedia. No sé por qué la gente cree que Forrest Gump es un drama, pero Forrest Gump es una comedia, tiene estructura de comedia todo el rato, y todo el rato se está burlando de todo el mundo. ¿Cachai? Hasta la mamá de Forrest Gump es como exagerada, ¿cachai? Es como una viejita de caricatura, como la viejita de la Caperucita, ¿cachai? Entonces todo es como demasiado feel good, ¿cachai? Siento que eso es parte del chiste, po. Pero bueno, también es parte de la construcción porque sirve para que tú te estés riendo y cuando llega el drama vos no te das ni cuenta y hace pedazos, ¿cachai? Pero, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando, no sé si hablamos, pero la comentamos para los Oscar, parece, pero cuando hablábamos de Belfast? Y Belfast es lo mismo, ¿cachai? De alguna manera. O sea, Belfast también es una historia que te están contando a través de los ojos de un niño. Y es como un niño recuerda las cosas, ¿cachai? Los eventos están puestos ahí. De hecho, cuando está esta tremenda escena de del Jamie Dornan cantando la canción y la canta a su pareja, que es un momento súper bonito, y tú lo veí y tú sientes que efectivamente eso es como lo recuerda el niño, pues, bueno. Esa weá nunca pasó así, probablemente. Él recuerda una fiesta, recuerda a su viejo cantando, ¿cachai? Y
Y Forrest Gump tiene esa estructura también, ¿cachai? Tiene esa misma estructura de que tú estás viendo esto a través, reitero, de los ojos de Forrest. Y como bien dice Pedro, a través de los ojos de Forrest es toda una joda y es todo inocencia, pues, weón. Él no ve maldad nunca en nadie, ¿cachai? El Teniente Dan lo quiere mandar a la chucha durante toda la película y el weón sigue al lado del Teniente Dan porque no entiende que lo quieren mandar a la chucha. Pero es que X se aprovecha de esa inocencia para masacrarlos a todos, para burlarse de todos, porque no sé, yo no sé si en Belfast hay una escena en que el niño diga oye, y vino la tía Juanita de nuevo a ver a mi papá y mi tía de nuevo le vio como que se ahogó y mi papá tuvo que sacarle así como hacerle la maniobra de Hamlet. Esto es como que no hay chiste. No, ojo, que pongo el contrapunto con Belfast un poco para entender que está utilizando un personaje, claro, está utilizando un personaje para contar una historia. Exacto, sí, pero Zemeckis aprovecha esa inocencia para hacer como esta crítica social. Para hacer statement, pues si tiene mucho statement en esa película, pues bueno, es una película que mucha gente la entiende como antibélica, como anticapitalista, ¿cachai? Tiene un montón de conceptos de ese estilo y hay mucho statement ahí de Zemeckis también puestos, y eso tampoco es mentira. Ahí, por ejemplo, hay un punto que yo me di cuenta, que yo no había reparado. En lo opuesto que son Jenny y el Teniente Dan, por ejemplo. Por un lado tenía el Teniente Dan, que es este compadre que es muy americano, ¿cachai? Que viene de tradición americana, que nosotros damos la vida por la bandera. Y por el otro lado tenía Jenny, que es la rebelde, la que es anti-América, ¿cachai? Como la vamos por la libertad, vamos por otra cosa, ¿cachai? Pero sin embargo los dos son castigados por el sistema, po. Los dos son dejados de lado, ¿cachai? Y son quedan tirados, po. El Teniente Dan, después de cuando termina la guerra, el loco termina en una silla de ruedas borracho por las calles, po. Y la Jenny, no sé, pues colgando del balcón pensando en tirarse, ¿cachai? A punto de morir de sobredosis y probablemente con SIDA en ese momento, ¿cachai? Entonces hay como el loco utiliza la comedia, pero también te mete como ese comentario por debajo, ¿cachai? Es lo que hablábamos ayer sobre Jordan Peele, que hay un comentario social, pero que el loco tiene la habilidad de escondértelo en esta película que uno lo encuentra como, sí, está bien. Aunque igual yo entiendo que quizás nosotros como latinos no nos llegue como la crítica social como norteamericana. Al menos a mí me llega así como ya si empiezo a ver la película como muy de cerca, ¿cachai? Pero al menos ahora que la vi por el programa yo me quedé como en la seña técnica de esta cuestión. O sea, de cómo el tipo construye momentos, construye este dulce, ¿cachai? Estos momentos feel good, ¿cachai? Y cómo el loco puede pasar de comedia a drama, a película de guerra, ¿cachai? A película de deporte. Y el loco, no sé, pues te pone momentos históricos con dos movimientos y una canción, y la canción precisa. Porque el soundtrack tampoco es casualidad que sean canciones tan buenas, porque la gracia de esas canciones son que te ponen como en momentos. Escucháis la de Elvis Presley y te imagináis un momento histórico, ¿cachai? Escucháis la de The Doors y vos te imagináis los 70. Creedence, 60. ¿Cachai? Entonces como que son los hits, pero son los hits que elegidos con pinzas para ponerte en un estado mental, ¿cachai? Entonces la habilidad de Zemeckis para armarte periodos históricos en dos cachetadas era lo que a mí me tenía así como esta película es increíble. O sea, lo de Elvis le encontré genial esta cuestión. O sea, mostremos a Elvis fuera de foco. Y de Elvis no hacen el uso de la imagen, pues. Ahí usan un Elvis, ahí usan un Elvis cosa más difuminado. Pero no usan un Elvis con el Tom Hanks con el Elvis. Sí, pues siempre el deepfake lo utilizó a través de la tele. A través de imágenes establecidas, esta suerte de como lo hizo del deepfake. Eso porque te esconde un poco más las pifias. Claro. ¿Cachai? Pero eso de mostrarte a Elvis Presley fuera de foco, ¿cachai? Yo era como, puta, qué bonito, qué bonito que el loco te soluciona una imagen, o sea, te pone una imagen en la cabeza con dos movimientos de cámara. Entonces yo estaba así como, puta, como Scorsese, DC Cine. Hay soluciones creativas para resolver problemas técnicos de la época.
Claro. Eso es valioso. Sí, es que por eso yo insisto en el tema de que simplificar la película a que el único mérito que tiene es el recorrer la historia de los Estados Unidos con un personaje simpático, me parece que es demasiado reduccionista. ¿Cachai? Me parece que no es visualizar todas estas otras cosas que hemos estado conversando, que tiene que ver con la creatividad del director, con el carisma de Tom Hanks, ¿cachai? Con lo bueno que son los personajes secundarios, ¿cachai? Con los buenos momentos que tiene la película igual. Entonces, siento que es súper reduccionista quedarse en que es una película bonita, cuando técnicamente detrás tenéis un montón de elementos que son súper llamativos y que justifican de alguna manera el triunfo que tuvo en ese momento. O sea, si a eso le sumáis que la película es súper gringa, ¿cachai? Entonces no tenía por dónde no ganar el Oscar, po, weón, ¿cachai? Es que al final hemos visto peores. Es que el Oscar le gusta ese tipo de película, pero hablemos de la buena mejor. Pero mira, me acordé de otro ejemplo. Cuando Forrest Gump es chiquitito y se sube a la micro, ¿cachai? Y los niños no le dan el asiento, y que después el loco haga el símil con Forrest Gump subiéndose a la micro los milicos, y que le pase lo mismo, ¿cachai? Es como que a ti como espectador te queda clarísimo cómo el loco se está sintiendo, ¿cachai? Y el loco lo hace simplemente repitiendo el mismo plano, ¿cachai? Pero en un contexto distinto. Entonces, ¿cachai? Como, puta, el loco te pone una emoción en tu cabeza, una sensación en tu cabeza, con una imagen, po, man. Y eso me fascina. Y eso yo lo encontré lindo afuera. De no haberme fijado en esas cosas hasta el momento en que tuve que fijarme. Entonces, siento que, por ejemplo, del 94. Oye, hay una escena que le hacen dentro de la película que se ve que le hacen un homenaje a la película Cowboy Midnight, cuando va con la cosa con la silla de ruedas y el tipo le pega al auto como lo hizo Dustin Hoffman en la película. Sí, pues, I'm walking here, I'm walking. Sí. Bonito, ¿viste? Loco, se metió esos chistes así. Chistes que uno se da cuenta que son chistes, ¿cachai? No como el de los relojes Pinocho. Pero la buena película es Náufrago. Y al Náufrago no le dieron nada porque ya se lo habían dado con la anterior. Y yo creo que Tom Hanks actúa mejor en el Náufrago que en la en Forrest Gump. Y se ve que dirige mejor en el Náufrago que en el Forrest Gump. Expone tu caso, Freddy. ¿Por qué? Convéncenos. Porque en el Náufrago el desarrollo de que tiene actoral que tiene Tom Hanks es mucho mejor. Hay cómo va cambiando desde la primera escena hasta el último, cuando el tipo enamorado de la cosa más de la ¿cómo se llama esta actriz? La Helen Hunt. Oh, es terrible esa parte. Ahí como uno viendo esa parte, uno lloré. Es terrible esa parte. Es fuerte. Pero ahí hay cómo cambia el Tom Hanks desde la primera escena hasta la última. Es muy, muy bueno eso. Y la dirección. Acá no necesita CMX, no necesita efectos especiales. Salvo la parte del hundimiento de la barca y todo, del avión. Pero todo es con su cámara nomás. No hay un tratamiento. Por eso a mí esta película, a mí el Náufrago me mata. Me encanta. A mí me gusta mucho Náufrago. Yo tampoco no la veía hace mucho rato y ahora que ya se... Sí. Claudio. El Náufrago. Y bueno, no dije nada con el monito que tiene el Claudio, que es el Wilson, que es lo mejor que hay. No, cómo te va construyendo la escena para que te dé pena la muerte de una pelota. Es una cosa extraordinaria. Todo en el mundo, en el cine, lloraba. Y se estaba muriendo, y lo único que era una pelota que se estaba... Pero ahí... es que ahí es el desgarro de... El desgarro de Tom Hanks ahí, sí, pues, eso es lo que te... Pero cómo te lo construye con la música, el hecho de cómo se va perdiendo, pero espectacular. Y eso... Es que es una cuestión de que si te la cuentan vos te reís. Si te digo Tom Hanks se hace una pelota, vos te reís. Porque lo estáis viendo y estáis así... Sí, po.
Pero sí, bueno, el náufrago tiene tremendos momentos, pues, o sea, esta parte del accidente aéreo, bueno, es increíble toda esa escena. Yo creo que efectivamente El náufrago es una película técnicamente impecable. Ahí no. Quizá esta suerte como de alitas, estas como hélices que eran como las que finalmente le ayudaban, le aparecían como estas alas para que luego utilizaba para poder ponerlas en la balsa y poder pasar esta donde las olas chocan. Esa se puede sentir un poquito digital, pero todo lo demás es impecable. Bueno, y además, como dice el Freddy, una película que requiere poco efecto especial. Sí, básicamente aquí una película que se sostiene en la actuación de Tom Hanks. ¿Durante cuánto? ¿2 horas de película está solo? El 80% de la película es Tom Hanks solo, con Wilson. O sea, son 75 minutos donde Tom Hanks no dice palabra. Esa es más o menos la media. O sea, son 75 minutos donde tenía un personaje que no está diciendo nada. Está totalmente aislado de la sociedad, del mundo. Y CMX, de nuevo, con mucha creatividad, logra mantener al público expectante, ¿cachai? Con ruidos de las olas, ruidos de animales, cosas que hacen que de repente despabile un poco el personaje de Tom Hanks. Pero gracias a esos elementos consigue mantener la atención. Ahora, Náufrago es una película que está, como decirlo, pensada desde una estructura interesante en la construcción, de nuevo, pensando en la lógica del director, en cómo está creada. Porque, como comentábamos al principio, es una película que está hecha en 2 partes. Se tuvo que hacer en 2 momentos distintos para que Tom Hanks pudiera adelgazar y pudiera dar la nota que requería el personaje en algún momento de la isla. Segundo, buscar una isla pequeñita, y la idea de CMX era que la isla se viera lo más desolada posible, en términos de que fuera realmente un desafío para una persona poder sobrevivir ahí. Yo me acuerdo que leía una entrevista donde él comentaba que la gracia de trabajar con Tom Hanks en esta película era, primero, porque le aseguraba conseguir las lucas para el financiamiento de la película. esa era la primera cosa por la que trabajaba con Tom Hanks, y la segunda porque decía que era muy fácil trabajar con él también. O sea que bueno, ya después de la experiencia previa que habían tenido, decía que Tom Hanks era muy disciplinado para exponerse a estas condiciones donde te vas a una isla, ¿cachai? Tenés que estar grabando ahí en condiciones súper incómodas, y Tom Hanks, en el fondo, dentro de su profesionalismo, lo hacía bien. Entonces, eso es como desde el punto de vista de la construcción de la película. Y ya después tenéis los otros elementos que dicen ustedes, que es construir una historia en donde de nuevo tenéis a un hombre común, ¿cachai? Enfrentándose a uno de los grandes dilemas de la historia, que es ¿qué así frente a una situación como esta? ¿La peleas o simplemente tiráis la esponja y te dejáis ir nomás? Y en ese contexto es donde se hace interesante la historia, porque ese conflicto está muy bien logrado, muy bien desarrollado, y lo hace enfrentarse a situaciones tan inverosímiles como ¿qué cresta voy a comer hoy día? Que es genial ese momento de cuando parte desde la inutilidad misma, cuando después poco menos tira una lanza. No me acuerdo si hay una escena que tira una lanza así y le chunta el pescado seco, y es una cuestión que es una locura. O sea, el tipo transformado en un Tarzán completamente. O ¿qué así si te sale la muela del juicio? ¿Cómo te arregláis la muela del juicio, ¿cachai? En circunstancias como esa. Entonces, es una película que yo también siento que está súper bien lograda, pero que no tiene el elemento, lo que comentábamos que tiene Forrest Gump, que es la otra era una feel good movie. Esta otra, por el contrario, es totalmente agridulce, cuando este personaje vuelve a la realidad de alguna manera y se tiene que enfrentar al triste hecho de que todos siguieron su camino, ¿cachai? Que nadie lo esperó, en el fondo. Entonces, y ahí hay un contrapunto que es súper interesante, porque tú sientes de alguna manera que el personaje de Tom Hanks, uno de los motores que tiene es poder reencontrarse con su vida, con lo que era su vida, ¿cachai? Con lo que era su esencia, y le toca llegar al mundo real y vivir esa decepción de que nadie te esperó, ¿cachai? De que el mundo continuó, ¿cachai? La gente se resignó y todos pudieron vivir sin ti, y te toca hacer de tripas corazón y rehacer tu vida desde ese punto.
Entonces, como decía Frey, yo siento que el dilema de Náufrago es mucho más interesante, es mucho más llamativo, pero al mismo tiempo tiene esta sensación agridulce ese final, y probablemente por lo mismo no tiene, quizás no resuena tanto como Forrest Gump. O sea, uno se acuerda más de Wilson que de la película El Náufrago, ¿cachai? Wilson es el que traspasó fronteras y traspasó generaciones, no la película propiamente tal, ¿cachai? Entonces ese también es un fenómeno súper interesante, cómo construyes algo que se transforma en un ícono para la posteridad, pero que no logra a lo mejor calar tan profundo como sí lo logra hacer Forrest Gump, ¿cachai? Que ese es el punto con el Náufrago, que siendo una película redonda, gigante, inmensa, posiciona una pelota con una mano, pero no posiciona, ¿cachai?, la película propiamente tal, ¿cachai? Siendo que a mí me parece que el conflicto, como les contaba recién, es mucho más interesante. O sea, es la figura de este ser humano que lucha para volver a su vida, y cuando lo logra, encontrarse que su vida le pasó de largo, ¿cachai? Encuentro que ese dilema moral me gusta mucho más que lo de Forrest Gump, pero también siento que por algún motivo es lo que menos resuena de la película, ¿cachai? Eso me pasa con Náufrago en general, siendo que la encuentro también maravillosa. Y Náufrago me gustó ahora que la vi para el programa, para el podcast. ¿Cómo? Y Náufrago me gustó ahora que la vi para el podcast. Dale. ¿No la habéis visto antes? La había visto, pero, o sea, cuando la vi, yo era chico todavía. No, esa película... Yo iba al cine a divertirme, ¿cachai? Yo iba al cine a ver a CMX, ¿cachai? Yo iba a ver a La Muerte Se Está Bien, yo iba a ver a Forrest Gump, ¿cachai? Iba a ver Whimsical, ¿cachai? Iba a ver cosas simpáticas, ¿cachai? Y no sé qué quería ver, pero yo no quería ver una película para adultos. Y ahora que vi Náufrago, me doy cuenta que Náufrago es una película para adultos. O sea, todo el drama de él con Forrest Gump, digo, con Jenny, con la Helen Hunt, con él volviendo a la realidad, ¿cachai? Es porque la película tiene que resolver el drama adulto, ¿cachai? Para mí de niño habría sido suficiente con que el loco volviera el helicóptero en el horizonte, ¿cachai? Como en Jurassic Park, y así ya me salvé, ¿cachai? Yo quería ver una cuestión de aventura. No sé qué quería ver, pero todo el drama con las mujeres, para mí cuando chico como que no me hacía sentido. Pero que ahora lo estoy viendo, siento que es lo vital de la película, ¿cachai? Nada tiene sentido sin eso, ¿cachai? Así es cuando volví a tu vida normal. ¿Cómo la retomáis? ¿Cachai? ¿Qué pasa? Todo ese dilema para mí era como el remate. Ahora me calza. Oye, esta película la sitúa también el CMX justo en el momento cuando la Unión Soviética se está abriendo por la perestroika, están entrando las empresas capitalistas gringas, entra FedEx, y él está trabajando en la Unión Soviética, en Moscú, con FedEx. Y justo en ese momento está con el famoso que entra el reloj para ver cuánto se demoraba la entrega y todo ese tipo de cosas. Hay un tema con CMX y los relojes. Y otra cosa que también me acuerdo que cuando chico no me gustó, era que no vi a CMX. Porque no sé, cuando a mí lo que me gustaba de CMX era, no sé, pues esta espectacularidad, ¿cachai? De autos volando, la música de Alan Silvestri, ¿cachai? ¿Cachai? La muerte le sienta bien, la cámara puesta en lugares cuáticos. Y acá no había nada de eso, pues. Y ahora yo entendí cuál era el tema, o sea, CMX quería situar a Tom Hanks solo en la isla, él también tenía que desaparecer, ¿cachai? Entonces la película está filmada casi como si fuera un documental, ¿cachai? Aquí no están los planos bien pensados, ¿cachai? Que la cámara avanza y hace el fuera de foco y después retrocede, ¿cachai? Como el ejemplo que les di en Forrest Gump. Acá no está esa cuestión, esto es un lápiz por si acaso. Vale la aclaración. Yo creo que sí está, quizás no es tan protagonista, porque ahora que tú lo mencionas, por ejemplo, el plano inicial es un plano secuencia, de hecho. Claro, pero cuando estamos en la ciudad, ¿cachai? Ahí tenéis como espectacular, como jueguitos, ¿cachai?
la cámara como el sobre. Y el ¿cómo se llama esto? Bueno, ya lo dije durante, digamos, el choque. Ya después es súper contemplativa toda esta parte de Tom Hanks en la isla. Hasta Pero que aún vuelve. así, la parte del choque es increíble, pero el loco tampoco te la muestra así como de manera juguetona, ¿cachai? Sino que el loco te la muestra como un drama, ¿cachai? Como esto es de verdad. No es como, Doc, nos estamos cayendo en la nave, ¿cachai? No, esto es serio, ¿cachai? Porque el compadre que se pega en la cabeza no es chiste, ¿cachai? No te da risa cuando el loco se pega en la cabeza. No, sí, no es una película, es un drama, sí. Y un drama romántico, al final de cuentas. La parte con el rompimiento que tiene con la Helen Hunt está enamorada de él igual. Ha pasado el tiempo, ella sigue enamorada de Tom Hanks, pero no puede volver con él porque ya tiene una familia que creó. Es que más que romántico, yo creo que representa como parte de su humanidad también. No es solo romántico. Sí, o sea, de alguna manera yo creo que esa también es la gracia de Náufrago, porque no tiene esta cosa como que de comedia romántica donde los amores son así como perfectos, son ideales y siempre el protagonista se queda con la chica. Pues bueno, aquí es demasiado seria, se la toma demasiado en serio, o sea, y eso también lo hace súper interesante. Ella, como decía ¿qué no? Todos siguieron con su vida, ¿cachai? Y el que vivió de una imagen y que lo mantuvo vivo fue él. Pero el resto no podía vivir atado a un... Claro, pues, atado al recuerdo, pues tuvo que seguir su vida nomás, pues, y siguió, y bueno, fuiste el amor de mi vida, pero ya fue nomás, pues, ¿cachai? El destino fue así, pues. Y la Helen Hunt se termina casando con el dentista que tenía que ver el Tom Hanks. Es que, claro, que yo me acuerdo que yo veía eso y yo decía, loco, es tan fácil, ¿por qué no se van juntos? Yo no entendía por qué sería tan fácil que se fueran juntos. Si ella igual lo buscó hasta el último momento, ¿sí? Ella lo esperó hasta el último momento. Es tan fácil, ¿por qué no se van juntos? Pero ahora yo la estaba viendo y decía, no es tan fácil. El Pedro de 40 años entiende que no es fácil, no es tirar la cadena a la wea, po. No. Ahora yo entendí lo que loco está. No es una película, ¿cachai? Para que te sientas bien, ¿cachai? Ahora, es como un estudio del hombre. Sí, es que por eso te digo, yo creo que es una película que habla, para mí Náufrago es una película, como tú decís, que es un estudio es casi un estudio de personaje, pero es un estudio también de la humanidad y de cómo vamos tomando grandes decisiones. A lo largo de toda esta película, las decisiones son las que van marcando de alguna manera el destino de este personaje. Desde la simpleza cuando él trabaja, desde su meticulosidad con los sobres, con las entregas y todo el cuento, hasta después cuando llega a la isla, insisto, cuando toma la decisión primero de sobrevivir, la primera gran decisión, después la decisión de irse de la isla, que también es súper relevante, o sea, ese momento, porque él llega a un momento de destreza donde probablemente podría haber vivido una vida larga y tranquila en la isla, ¿cachai? Sin mayores dramas, y quizás en algún momento pasaba un botecito por ahí y el vuelo lo salvaban, pero él tenía tal nivel de destreza, tal nivel de dominio ya en ese momento que él perfectamente podría haberse quedado ahí. Y él decide atreverse a ir, a dejarlo todo de nuevo, ¿cachai? Para atreverse a salir a buscar, ¿cachai? Y en ese escenario, cuando lo logra de alguna manera y logra volver a la civilización y tiene que volver a encontrarse con el mundo, y lo que conversábamos recién, esta lata de que ve el mundo frente a sus ojos, que siguió su camino, es un personaje que tú de alguna manera sientes que va a poder salir adelante. Y yo creo que eso es lo mejor que tiene Náufrago, es eso, que en el fondo es un personaje que está de nuevo tan bien construido, está tan bien logrado su momento final, que Zemeckis te regala igual el beso como el beso de comedia romántica, bajo la lluvia y con harta cebolla, te regala el momento de comedia romántica, pero te lo quita al tiro, ¿cachai? Te lo quita al tiro y te dice, bueno, esto es esto, ¿cachai? Ya no fue. Esto es lo que pudo haber sido, pero ya no fue. Y tú sabís que ese personaje, de alguna manera, después de todo lo que vivió en la previa, tú tenés claridad de que él va a continuar, ¿cachai? Y que probablemente va a hacer su vida y se va a recomponer, y no es gratuito ese momento. O sea, pero de hecho, perdón, si tratando, porque no puedo rever en Náufrago, pero está esta se cierra una puerta, pero se abre otra, porque está esta cosa cuando le lleva el
el paquete, que es lo otro que era como que las dos cosas que lo mantenían con vida, que era su amor y su pega. Lo de que tenía que de guardarlo. no entregar ese paquete. Con las alas, porque además él le dice, y justo sale una mina y dice, bueno, este paquete me salvó la vida y todo el tema. Y después no me acuerdo si después como que hay una escena como cuando ya empieza una cámara muy abierta y como esta cosa de distintos caminos. Es decir, como el camino que te puede llevar al futuro, una nueva vida o volver. No me Hay acuerdo tanto. hay una frase que recordando lo que dice el Keno, él no se podía ir de la isla, no era una cosa que él no se podía ir porque la isla estaba rodeada de tal manera, las mareas que tenía no los dejaban salir. Y él y el resultado que él le llega por la marea, le llega a esa puerta que le sirve de como de timón, de ala, de cosa más de vela para poderlo sacar. Y es una frase que él dice: seguir respirando porque mañana volverá a amanecer y quién sabe qué traerá la marea. Y esa frase la vuelve a decir al final, cuando le dice a la niña al final de la película, seguir respirando y quién sabe qué traerá la marea al día siguiente. Porque eso es lo que le salvó. Al final le llegó por la marea, le llegó la famosa puerta que le servía para poder salir de la isla. Si no, nunca hubiera podido salir de la isla si no le llega esa puerta. Eso fue inteligente en la película porque el loco tenía como elementos súper random. Tenía como cintas de video, la mitad de un baño portátil, y vos como espectador estáis como, ¿a qué le va a servir eso? Después vos veis que el loco lo está ocupando, va a ser, y vos se hola, bueno. Y lo otro es que, puta, la muerte de Wilson era la única forma también de que él pudiera seguir adelante y que no se quedara con algo que lo atara a la isla. Y no podía llegar a la civilización con el Wilson. Era terrible ahí verlo en la civilización con una pelota hablándole una pelota. No, pero esa era la comedia. Esa es la comedia que tienen que hacer algún día. Sí, ¿qué hubiese pasado? Este era el What If de Náufrago. ¿Qué hubiese pasado si Wilson llega a la civilización? Es otro de Nightlife. Wilson en el McDonald's, ¿cachai? Esa era buena. Wilson llega primero, así todo así como la Helen Hunt se casó con Wilson. Wilson lo engaña, claro, lo engaña después con su señor. No, qué notable. Pero yo insisto en que, reitero, para mí la gran, no es una falla, pero el contrasentido de Náufrago, insisto, en que teniendo una tremenda película debajo, el recuerdo siempre esté con Wilson. Eso es lo que a mí me genera. Porque es que la figurita, pues la figurita, y aparte la parte cómica, hay partes simpáticas cuando él está aprendiendo el fuego y le pregunta a Wilson, ¿no traerás unos fósforos por si a las moscas? Sí. Yo encuentro que eso es lo más... Claro, es como más que la figurita, además de la figurita, es como lo más... Es la única parte de la película en que vos como que respirás y te reís. Porque después puro drama, ¿cachai? La única parte feliz de la película cuando tú haces la carcajada que tenés cuando el loco le pide fósforo a Wilson. Es como el único momento feliz que tenés. Entonces, obvio que te queda en la cabeza. Y cuando Wilson se muere, o cuando Wilson se va, obviamente que es el momento más triste de la película. Entonces, obvio que Wilson es lo que más te queda marcado porque es lo que más te dio felicidad, es lo que más te destrozó. Es como el monito de Intensamente, ¿cómo se llama el del... Como ese mono, ¿cachai? Es como que el que te da más risa y el que te da más pena. Por eso es que más te acuerdas. Wilson es una genialidad. Insisto, si te lo cuentan, vos te reís. Pues lo veís, estás llorando. Una maravilla. Una maravilla, Náufrago, que lamentablemente, como decían por ahí, probablemente no tuvo todo el reconocimiento que se merecía la película. Que no es yo creo que no le dieron el Oscar a Tom Hanks porque también postuló, porque ya se lo había ganado, ya sería mucho, ya eran 3 seguidas y era mucho. Y a Zemeckis tampoco ya porque ya le habían dado el Oscar, ya siquiera. Sí. Aparte, como ustedes dicen, pues ahí también juega la política igual y todo el tema, sí. Así que sabemos que estas cosas son así. Continuemos, pues, don Pedro. Continuemos el viaje, metámonos en la zona nebulosa. Y yo aquí, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo haría un combo aquí, porque siento que
no podemos hablar individualmente como de ninguna de las dos. Entonces yo haría un combo y trataría de meter las dos en circunstancia porque siento que las dos tienen mucho de experimentación en diversos tipos de cosas y me parece interesante. Pero usted la lleva, usted dirá. Ya, mira, la siguiente que tenemos en carpeta es El Expreso Polar, que es este cuento navideño que Zemeckis decide adaptar, al igual que Pinocho. Son cuentos que se adaptan, cuentos adaptados, cuentos antiguos adaptados, en el que lo primordial, lo más importante aquí es la animación 3D. En el caso de El Expreso Polar, captura de movimiento, y en Pinocho creo que es animación. Me huele más animación que captura de movimiento. Y no sé qué pensar de estas dos películas, porque siento que en el Expreso Polar hay un gran interés de CMX de experimentar hasta dónde puede llegar con esta cámara virtual que pueden poner en cualquier lado. Y siento que de verdad lo que está jugando con la técnica. Mientras que en Pinocho yo no lo veo. Siento que no hay no está este niño que está jugando a hacer películas, sino que yo veo a un viejo que está retando a los cabros chicos. Yo en Pinocho pienso en Pinocho, estoy pensando que CMX solamente firmó el recibo del cheque y el segundo a cargo de la dirección, él dirigió. Porque sabéis que estas películas que hace Disney de remake, yo creo que no tienen nada. Las puede dirigir cualquiera, si es al final de cuentas es un copy-paste de la versión original. ¿Sabéis qué es lo que pasa? CMX yo creo que no metió nada ahí. Pero mira, lo que pasa es que yo estaba y se hizo algo malo. La estaba viendo, sí, la estaba viendo ahora antes de entrar al programa. Yo pensaba que Pinocho es un cuento de un viejo que no tiene fe en los cabros chicos, ¿cachai? Los cabros chicos no tienen conciencia, son mentirosos, son buenos para el carrete, ¿cachai? Se portan súper mal y hay que estar encima de ellos, ¿cachai? O si no, se van a descarrilar. Es un viejo que no tiene cero fe en los cabros chicos. Y Pinocho es lo mismo, pero en la versión actualizada, ¿cachai? No, estos cabros chicos lo único que quieren es ser famosos, lo único que quieren es estar en redes sociales, quieren ser influencers, no van al colegio, ¿cachai? Es como el reto actualizado para el 2022. Y siento que ese es como el único aporte de Robert Zemeckis en la película, porque después, como decís tú, Freddy, es como si estuviera automático. No hay nada, siento que no hay nada novedoso en la película. A mí lo que hay es Tom Hanks. ¿Sabéis qué? Yo quiero poner una nota como de... no de resignación, pero sí a lo mejor de construcción, si se quiere, de una idea. Porque, a ver, seamos sinceros, CMX del 2004, que puta, no ha dado pie con bola. O sea, el viejo lleva 18 años con películas en el mejor de los escenarios aceptables, en la normalidad mediocres. ¿Ya? Esa es como la realidad de los últimos años desde el punto de vista de las películas de CMX. Te puede gustar alguna más que otra, todo el cuento, pero todos sabemos que ya no está en su nivel Polar Express. Y como tú bien decías, Pedro, en el Expreso Polar el tipo está jugando con una tecnología que, vista hoy día esa película, es terrible. Es terrible porque veis monos repetidos, hay escenas donde tú veis monos repetidos porque digitalmente era más complejo, ¿cachai? Entonces hay una escena de baile por ahí entre medio de la película donde todos los que salen ahí se ven igual, ¿cachai? Menos los cabros chicos, que es una película que se ve plástica, ¿cachai? Donde los personajes se ven plásticos, y donde quizás el único gran mérito de esa cinta es el hecho de la captura de movimiento que proporcionaba Tom Hanks, que era la gran figura de esta película, y ver a este Tom Hanks en pantalla puesta de esta manera. Pero es tan malo, es tan malo el resultado en términos visuales que incluso ahora en Chip y Dale se ríen de este tipo de personajes.
¿cachai? De este tipo de animación computarizada de este momento, ¿cachai? Les tiran tallas por lo malo que fue. Aún así, fue una película a la que no le fue mal. O sea, tuvo un presupuesto de $160 millones y logró hacer $315 millones en el mundo. Entonces, dentro de todo, ya, está ya hablando de que raspó, salvó, ¿cachai? Salvó los muebles, si se quiere. Y es un clásico navideño, todas las navidades, película obligada. O sea, la portillo, esta weá no se la muestro a mi hija ni cagando porque va a terminar de pesadillas, pues bueno. No, pero obligada en el hecho de que está ahí en la cartelera de televisión, está... Recordando a nuestras compañeras ausentes, la Bárbara ama esta película. Pero yo creo que es porque todavía está drogada por la operación. Yo creo que es por eso. Yo creo que debe ser lo estupefaciente. Realmente es porque esta película cuando era como estos reestrenos anuales, ¿cachai? Sí, no, sí, pues, todas las navidades se la pasan, si la pasan y la pasan. Ya, pero continúo para cerrar la idea. Entonces, yo también revisando un poco de cómo llegamos a Pinocho, revisaba que esta película estaba dentro de los intereses de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick quería hacer una versión de Pinocho. Y era interesante porque cuando hablaban de por qué él quería hacer una versión de Pinocho, uno al tiro se pasa rollo y dice, Kubrick, ¿qué hubiese hecho con Pinocho? ¿Cachai? Y él en rigor quería hacer Pinocho porque tenía el interés de hacer feliz a los niños, ¿cachai? De que los niños de alguna manera se entretuvieran con su Pinocho. Y es interesante cuando tú leí eso porque tú decís, weón, Kubrick igual tenía corazón en el fondo, el weón tenía sentimientos, ¿cachai? Entonces es interesante. También uno lee a Tom Hanks. Inteligencia artificial es la de la Pinocho de Kubrick, la que hizo Spielberg. Es que uno podría asumir, pero no nos metamos en ese bosque. Ya. No nos metamos en ese bosque. Salgamos de ahí porque entonces uno lee a Tom Hanks sobre Pinocho y dice que Tom Hanks fue el que se acercó a Bob, como le dice Tom Hanks a Robert Zemeckis, y le dice, weón, hagámosla. Yo quiero ser Gepetto, ya démosle. Y se entusiasman. Y sabéis que yo, honestamente, desde el punto de vista del padre, lo estoy diciendo como padre ahora, veo una película con mi hija, en este caso, vimos Pinocho, una película larga que dura casi 2 horas, y mi hija lo pasó pipa, weón. Lo pasó increíble, ¿cachai? Se rió, weón, estaba muerta la risa con los personajes, con el Pepito Grillo, con Pinocho mismo, haciendo sus locuras, ¿cachai? Y un poco pegándole, como te digo, o sea, con efectos especiales muy corneta, ¿cachai? Muy, muy pobres, como dicen ustedes, estas escenas de la ballena, que son tristísimas, ¿cachai? Porque uno no sabe si esta cuestión es algo que lo querían hacer así, que se viera así de pobre, porque es una película literalmente que salió para Disney Plus, o si fue una cuestión que en el camino adaptaron y le quitaron recursos, ¿cachai? Pero efectivamente se ve pobre. Pero desde el punto de vista de la dinámica, de cómo se mueve la película, de cómo fluye, ¿cachai? No hay creatividad en las tomas. Yo te la doy porque en El Expreso Polar tú tenías un momento donde el cabro chico está leyendo y Zemeckis te pone la cámara como por debajo de las letras. La hoja. ¿Cachai? De la hoja. Entonces tú veis lo que dice la hoja y desde ahí tú miras al cabro chico. Entonces, literalmente uno está jugando. Oye, podemos hacer esto que no podríamos hacer con una cámara, o que podríamos hacer con una cámara, pero es muy costoso, etc. ¿Cachai? Hace ese tipo de gracia. En el caso de Pinocho, no tienes nada de esa creatividad. En ninguna parte la ves. No hay ninguna escena que tú digas, oye, qué interesante está esto, qué bien hecho está. Pero por otro lado, la película nunca pierde el ritmo. La película siempre está ahí. Está hecha de tal manera que tú te mantiene, y mantiene a un niño de 7 años, ¿cachai? Con tensión en todo el rato. Preocupado por su personaje principal, preocupado por el destino de Pinocho, interesado en lo que lo rodea, preguntando qué es lo que está pasando en el momento donde se están transformando en burros, ¿cachai? Entendiendo de alguna manera, de buena manera, esta transformación que hacen con el tema de la nariz que crece y que cuando logra hacer una buena acción, ¿cachai? Entendiendo un poco la figura. Entonces, yo te la doy. Es una película que está hecha en piloto automática por todos los que participan ahí. Yo no le creo nada a Tom Hanks cuando ahora dice que él tenía que imaginarse dónde estaba Pepe Grillo, el hada, el Pinocho ahí, que la construcción especial, que él tenía que pedirle momento a Zemeckis como para imaginarse la weá antes de poder. No le creo nada. No le creo nada a Tom Hanks cuando hace esa declaración. Pero siento que está en piloto automático, pero pese a todo lo piloto automático que está, siento que si uno la mira como lo que es una película hecha para el streaming,
para cabros chicos, funciona. Y si el objetivo de CMX, y por eso cité a Kubrick al principio, si el objetivo de CMX era meterse en Pinocho con el objetivo de que los niños de alguna manera lo pasaran bien, siento que el objetivo lo cumple. Y ahí es donde uno tiene que un poco sacarse la chapa del cinéfilo y entender que a veces los directores también simplemente quieren jugar un rato. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el Ken, porque veo eso en la película. Pero también estoy de acuerdo en el hecho que tú decís que el CMX es un logo que ya desapareció del cine, en el sentido en que tú podés ver una película y al final te aparece directo en Bank Robert CMX, porque es como, ¿what? ¿Cachai? O sea, películas como, claro, como el vuelo, o Aliados, ¿cachai? O La Bruja. Al final aparece el nombre de tu... No sabía quién era este señor. Y con Pinocho lo mismo. Y Pinocho te aparecía dirigida por Nicolás López, podría, dirigida por Juanito Pérez, dirigida por J.J. Bayonas. ¿Sí? Entonces, como que eso yo creo que es lo que duele un poquito. Porque siento que, claro, si esta película, una película clase Z para Disney Plus, es para los niños chicos, demás. Pero cuando es una película de Robert Zemeckis, yo siento que es para los cuarentones, po. ¿Cachai? O sea, igual ahora yo entiendo por qué efectivamente no la vendieron así, po. ¿Cachai? Porque también yo lo decía, lo conversábamos en el WhatsApp. En ningún lugar aparece el director Robert Zemeckis, ¿cachai? O dirigida por Robert Zemeckis, el director de Polar Express, en ningún lado, ¿cachai? Y eso también, yo creo que él tiene que haber dicho, no me pongan en el cartel. No, quizás es porque efectivamente... Porque yo cobré mi cheque nomás, no sabes ni ponerme en el cartel. No, pero quizás no es porque el loco tenga vergüenza, sino porque el loco entiende que esta es una película de Disney y no de él. Es que ahí es el punto. Yo creo que las películas de hoy en día de Disney y los remakes que hace Disney, yo creo que les pasa a los directores, tú tenés que hacer esto. Y tú solamente diriges nomás. Porque porque la Cenicienta es calcada, la Bella y la Bestia es calcada, no tiene ningún es calcada, no hay nada propio del director. Tú dices que la Cenicienta es la del Kenneth Branagh, se nota Kenneth Branagh, no sé. La Bella y la Bestia es la misma cuestión, no sé. O sea, yo veo como una adaptación en Pinocho, por lo menos, como lo que te decía, ¿cachai? Como que ahora le agregó la niña de la bailarina, pero no hay un motivo detrás de ese agregado de la bailarina. Claro, como niña. Entiendo que lo que tiene como una creatividad mucho más limitada porque la película tiene que tener este diseño, este vestuario, ¿cachai? Esta iluminación, ¿cachai? Porque vaya a Disney Plus, tiene que tener esta tonalidad de colores, ¿cachai? Entonces como que de la chica la paleta al director, po. Es ahí que Frey, por ejemplo, para la Valentina era un tema la bailarina. Están agregados bien, pero por ejemplo, a mí me parecía, perdón, Frey, a mí me parecía interesante la bailarina, porque la Valentina era como que nos decía a mí, a la Claudia, pero es que la bailarina es es un muñeco, es como que fuera igual que Pinocho, ¿cachai? Y yo decía, no, pues qué interesante, porque es la forma en que esta chica se relaciona con el muñeco, ¿cachai? Entonces eso me parecía interesante. La Valentina o sea, en su inocencia no la agarró del vuelo. La tuvimos que explicar, así como, no, mira, la forma en que la niña se relaciona con Pinocho es a través de este muñeco, y el director te pone la cámara ahí, a la altura, ¿okay? Para hacer este juego de cámara. Yo encontré que habían cosas interesantes de adaptación en Pinocho, porque, por ejemplo, vámonos para estos mega blockbusters que hizo Disney antes de pandemia, que fue La Bella y la Bestia, y el calco que fue El Rey León, ¿cachai? El Rey León es que no puede ser más calcada la película, y el único mérito que tenía El Rey León es que en algún momento yo no podía creer los efectos que estaba viendo. A contraparte Pinocho, que sentía, o sea,
esa weá del mar, que bueno, esa weá estaba hecha por un weón de primer año de efectos especiales. Y después La Lágrima, donde ya no se podía ver más plástico Pinocho, se supone que el weón es de madera. Lo ponía en contrapunto con la hiper mega realidad que hizo Jon Favreau con el Rey León. Yo siempre me acuerdo de esa primera escena del Rey León, que es como que Jon Favreau la hizo con este bicho que llegaba hasta Scar. Era para decir, mira la weá que puedo hacer. Cáete raja. La weá, todo es falso. Ahora, claro, yo siento que acá Pinocho no es el... O sea, es una película exitosa de Disney, pero no es como de... No sé si está como en la primera línea, por eso me da la impresión que Disney no le puso muchas fichas, ¿cachai? No es películas de princesas, por ejemplo, que tienen esa wea cautiva, tienen su público cautivo con La Cenicienta, con La Bella y la Bestia, con lo que probablemente va a ser Blancanieves y bueno, independientemente de toda la publicidad, como dicen por ahí, no hay mala ni buena publicidad, que es con lo que va a pasar con La Sirenita, son hitazos más actuales. Van a llegar al público. Lo mismo que el Rey León, el Rey León le fue la raja. Por toda la crítica que uno puede decir, el Rey León hizo como un palo. Es que yo me esperaba eso más o menos. Cuando yo no vi ni tráiler ni nada, pero me dicen Pinocho dirigida por Zemeckis, yo imaginaba que, no sé, porque le iba a dar el trato Jon Favreau a Pinocho. Es que íbamos a ver una cuestión así, pero top notch, es impecable. Sí, pero es que, por ejemplo, como dice el Claudio, el Pinocho, como en una película del años 40, no tiene el peso que tienen estas nuevas, como la Sirenita. Pinocho no. Y Pinocho casi de terror. No, pero a lo que voy por... Disculpa, yo no quiero algo así como que me pone en la cabeza a nivel así como, nunca había visto antes, pero así como algo súper bien hecho y que se ve bonito, ¿cachai? Lo que encontré que era como, sí, es una película de Disney Plus. Sí, es que a lo que voy es que, por ejemplo, Pinocho no vende muñecos, ¿cachai? Las princesas, todo el año venden las princesas. El Rey León era un super hitazo, pero Pinocho es como una película menor, como que está ahí en el colectivo, porque para uno todas las películas Disney antiguas están ahí, ¿cachai? Como Dumbo, yo creo que incluso a Dumbo le pusieron más cariño. Cáchate, de hecho ahora me acordé de Dumbo, como que no teníamos a Dumbo en el mapa, pero era Dumbo de Tim Burton y aunque igual es una película que es más o menos, igual es una película grandota, ¿cachai? Con buenos efectos, ¿cachai? Con buen diseño de producción, ¿cachai? Una gran película, Sí, yo creo que esta a lo mejor la hicieron por cumplir, porque están haciendo eso, están de alguna manera reimaginando todos sus clásicos para la hija del Keno, para mi hija, para ellos, ¿sí? Para ellos que quizá no puede que no sea tan atractivo ver estas películas del año 40. Claro, originales. Ahora, si bien Valentina la hemos hecho ver Dumbo, la hemos hecho ver Pinocho, películas muy antiguas de Disney las ha visto, pero claro, pues estas reimaginaciones más modernas están hechas por algo, ¿cachai? O sea, es como a mí de verdad me mata mucho la Valentina cuando vemos películas antiguas y me dice se ve falso. ¿Cachai? O sea, sí. Cuando o sea, cuando un día estábamos los dos en la casa, estábamos en el departamento antiguo y era como la hora del almuerzo, un poco antes estábamos los dos. Y yo estaba así como, ¿qué hago? Como que no tenía pega en ese minuto, no tenía nada que hacer en el trabajo, no tenía que revisar mail. Y agarré Superman 3. Y dijo, ¡ay, pongamos Superman 3! Bueno, hace rato no la veo. Y a Valentina se puso a ver a Christopher Reeve volando y me decía, ¡ay, pero se ve falso, papá! Y yo como el socio, pero sí, ¿cachai? Bueno, yo insisto que, como bien decía el Claudio, estas son películas reimaginadas para una generación distinta, con los medios de una generación distinta también. O sea, yo pienso que esta película está hecha para que el cabro chico la vea en la tablet, camino a alguna parte, ¿cachai? En el celular de la mamá mientras están en la fila del supermercado, ¿cachai? Porque se entretenga viendo. Yo creo que esos son los medios con los que están.
y, y como les decía, también con un ritmo que les permite verlas, ¿cachai? Que les permite aguantarlas. Yo creo que el gran mérito de esta Pinocho, si es que tiene algún mérito, es precisamente ese, que logran hacer una película de ritmo constante que mantiene a los niños ahí metidos. Y y que dentro de todo, más allá de si el personaje está feo o malo, ¿cachai? Que es interesante porque este Pinocho podría perfectamente estar en la del Expreso Polar y yo creo que no se ven tan distintos, ¿cachai? No se ven tan distintos ahí en términos tecnológicos, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que ese es el foco de esta película, ¿cachai? A Zemeckis le dieron una oportunidad, Tom Hanks entró en el proyecto, probablemente sí es cierto eso que dice él cuando habló con Zemeckis para hacerla juntos en el fondo y nada, pues a lo mejor su objetivo era conseguir eso, que los niños lo pasaran bien y desde esa perspectiva yo creo que cumple. ¿Hay más ambición en el Expreso Polar? Por supuesto que sí. O sea, ahí, como comentábamos recién, el tipo está experimentando, está jugando, mete la cámara por lugares donde yo creo que él en otras películas se lo imaginó y aquí lo pudo lograr, ¿cachai? Hace cosas que en una película convencional probablemente le hubiese costado mucho hacer. Entonces, claro, ahí tú ves a alguien que está jugando y experimentando con la tecnología, pero quizás despreocupándose un poco de la narrativa de su historia, ¿cachai? Donde no tiene preocupación por la historia porque es como un cuento antiguo, entonces como que de alguna manera siente que está jugada la película, o sea, esta la conocen todas, ¿cachai? Y por lo tanto me voy a preocupar de lo que a mí me interesa en esto, que es ver cómo juego con esta tecnología. Y en el caso de Pinocho ya es como el simple hecho de querer hacer algo, ¿cachai? Y ponerlo en pantalla de la forma quizás lo más elocuente posible, pero sin ambición alguna. Yo siento que lo triste de Pinocho es que siento que es una película que no tiene ni ambición desde lo técnico, ¿cachai? Porque si el director terminó aguantando que la película saliera como salió, en parte un poco por él, podría haber perfectamente reclamado con todo el bagaje que tiene para atrás y haber a lo mejor conseguido algo. Y desde la narrativa también, pues siento que tampoco es una película que desde la narrativa ponga ideas ni trate de jugar un poco con esta cosa. Entonces siento cierto dejo de, no sé si resignación es la palabra, pero sí cierto dejo, como les decía al principio, de piloto automático, de mediocridad de todos, ¿cachai? Aquí un poco de engañarse, de que hoy estamos haciendo una película súper buena cuando en rigor todos saben que están haciendo una cuestión mediocre, pero que esa mediocridad, ¿cachai? Está en la media de lo que el streaming de Disney nos ha mostrado últimamente, ¿cachai? Entonces yo creo que ese era el nivel y ahí jugó un poco CMX, y reitero, es triste verlo en esta senda, pero bueno, creo que como comentaba al principio, si desde el 2004 venimos con este tipo de problemas, no vamos a esperar que una resurrección así de la nada en una película sacada para el stream. Y yo creo que CMX está con una etapa que le da lo mismo todo, digo, ya listo, salió así, ya bacán. Pero igual estoy viendo acá en IMDb como su próximos proyectos. Y hay una película, y se viene una película para el 2023, próximo año, se llama Here, con Tom Hanks. Así es, no sé, con Tom Hanks, sí. Y con Robin Wright. Una película que está ambientada en una sola habitación donde vive mucha gente a través de muchos años. Que está basada en un cómics. ¿En un cómic? Sí, creo que sí. Entonces acá veis que hay una película donde el compadre dice hay un reto narrativo y tecnológico. O sea, solamente con leer la trama es como que me entusiasma igual. Porque veis que es una película difícil. Que no cualquiera podría hacerla. Entonces, acabo de leer esto y como que me dio un poco de esperanza. Y volver a juntar a la no, de volver a ver a un director, ¿cachai? Que suelta como un reto, ¿cachai? Hagamos una película que es todo en un solo una sola locación. Es un reto. Pero bueno, sí. Pero ver a la Jenny con el Ford sería lo interesante. Además, pero qué rico, oye, ¿cachai?
sentir que el loco tiene una ambición narrativa. Oye, en el Polar Express, con la captura de los puntitos, hicieron todos los personajes, eran Tom Hanks, pero por ejemplo, el cabro chico es Tom Hanks, el viejo Pascuero también es Tom Hanks, todos son Tom Hanks, salvo que lo dibujan distinto, ¿no? El títere que está colgado también es Tom Hanks. Sí. Es que, ¿cachai? Ahí te di cuenta que al final el Expreso Polar era un chiche nomás. Era juguemos con esto, ¿cachai? ¿Qué hacemos? Tom Hanks interpreta a todos los personajes. Sí, incluso estaba viendo por ahí que originalmente Tom Hanks también iba a ser la voz del cabro chico. Pero era como muy creepy, ¿cachai? Entonces a última hora la cambiaron por la voz de un niño actor. Entonces, Sí, no, todo esto, el Expreso Polar a esta altura es interesante de ver para uno como cinéfilo, ¿cachai? Porque decís como, veis como, claro, al CMX jugando y viendo hasta dónde puedo llegar con todo esto. Porque aparte recordemos que el Expreso Polar fue concebida para 3D, po. Entonces imagínate el plano este famoso plano del libro que hemos hablado todo el rato, ¿cachai? Que vos vayas a ver las letras flotando, ¿cachai? En el espacio. El loco estaba pensando en eso, ¿cachai? Más que la narrativa, más que la historia, porque el Expreso Polar, ¿de qué se trata? ¿Cachai? Es de un cabro chico que se sube al tren y conoce al viejo Pascuero, ¿cachai? No hay como un desarrollo de temas, ¿cachai? No hay, ni siquiera te habla bien de la Navidad tampoco, no te habla como del amor al prójimo, ni de la fe, ni del amor, nada, te habla de Navidad, regalos, viejo Pascuero, términos muy simples, ¿cachai? Y acá el interés del viejo está todo el rato en el 3D, en la imagen, en hacer volar la cámara, ¿cachai? Entonces luego ya está enviciado y creo que de ahí ya lo perdimos ya nomás. Tiene una escena de montaña rusa, pues, weón, para que se vea bacán en el 3D. Tiene como 2 o 3. Sí. Entonces, como dice que no, puta, qué lástima verlo de tan capa caída y poder al mismo tiempo ver sus películas más top. Antes de que nos vamos, ya que estamos hablando ya, me imagino, les quiero recomendar una que está en HBO Max. Que no sé, creo que la habíamos hablado, creo que la había recomendado probablemente en algún magazine, que es Autos Usados, que es una comedia con Kurt Russell. Sí, una de las primeras del... Sí, fue una de las primeras películas, ¿cachai? Y es sobre unos compadres que manejan una tienda de autos usados y tienen que... Y típica comedia ochentera, tienen que pelear, como esta rivalidad con la tienda de autos usados del frente, es como más grande, más pituca, con más lucas, ¿cachai? Y es como una típica comedia ochentera, está súper bien hecha, tiene unos gags también súper bien filmados y podéis ver ya la habilidad de CMX como narrador. ¿Está en HBO? HBO Max. Porque aunque es una comedia ochentera así típica, pero no la encontráis como auto usado, tiene como otro nombre. Carros usados, no sé. Sí, creo que como carros usados. Yo busqué autos usados y no apareció, lo busqué en el HBO gringo y no lo encontré después. Pues lo que no se busca por Kurt Russell. Kurt Russell o por Robert Zemeckis debería aparecer. Así que la recomiendo porque también la vi así como sin querer y riéndome con la guata así. Ahorita que es muy, muy ochentera, entonces con humor muy funado, Sí, muy funable. El humor que tiene auto usado es mega funable. Hay unos chistes así como, ay no, esta cuestión ahora no podría existir. Sí, eso. Ya, pues, ¿quién cierra entonces? ¿Don Pedro le damos la otra palabra o vaya a cerrar tú, Claudio? Que cierre el Pedro que estaba ahí No, pues, llevando la conversa. Muy contento que pudimos hacer este recorrido por la carrera de Robert Zemeckis acompañado de Tom Hanks. Siento que al menos yo valoricé un poco más Pinocho porque venía como muy en negativa con Pinocho, pero ahora con la conversa creo que la valoro un poco más y reafirmo mi amor por este señor al que le agradezco mi amor por el cine. Nos veremos pronto, ya definiremos con qué y por qué, pero ahí el jefe definirá en algún momento. ¿Será Godard? Sí, es que no. ¿Será Godard? ¿Será Godard? Claro. ¿Se viene Godard?
O sea, si nos ponemos a conversar, como que ¿qué estrenos se vienen? No hay nada. Pues. Están los reestrenos, o sea, ya mañana, pasado mañana tenemos Spider-Man y después Avatar. Vamos a tener que subir de nuevo el capítulo. Así. Cine chileno, ahora para el 18. Tiquitiquitima, yo aquí. Traemos 14 minutos más de Spider-Man y lo pegamos al capítulo antiguo y lo subiremos. Claro, tenemos que hablar de los... ¿Cuánto van a agregar? ¿15 minutos? De los 12 minutos. 12 minutos. Y como 8 son una entrevista. Te agregáis el capítulo y lo voy a subir. El apéndice. Ya. Ahí estaremos hablando. Así que nada, se cuidan todos y nos veremos. Adiós. Chao, chao.